y muchas cosas más, Señor, que tú nos vas a mostrar ese propósito por medio de tu Espíritu, por medio de tu palabra. Lo has venido anunciando por las profecías que nos has dado, Señor, y creemos con todo nuestro corazón que tú tienes un plan maravilloso con tu iglesia y que el diablo no podrá alterarlo. Lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, ha sido difícil para mí tratar de dejar a medias algo que Dios ha puesto en mi corazón y que he venido desarrollándolo en esta ocasión por tercera vez acerca de lo que hemos venido diciendo de los códigos de la iglesia. Hoy quiero hablar de lo que voy a titular como el éxodo decodificado. El éxodo decodificado. De tal manera que este es mi tercer tema que tengo para explicar o tratar de desarrollar, pues eso, ¿verdad? Que es un código que si no se decodifica no se alcanza a entender el mensaje que está escondido. Y yo creo que Dios es un Dios que codifica cosas. La Biblia misma dice que las cosas secretas pertenecen a Él, pero que las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Eso dice Deuteronomio capítulo 29. Nuestro Señor Jesús también durante sus días de ministerio, Él también habló acerca de dos tipos de mensaje que Él mismo dio. Uno de ellos era hablar en parábolas y Él mismo interpreta, que habla en parábolas porque no quiere que los que oigan entiendan lo que Él dice. Es un mensaje enigmático el hablar de las parábolas que Jesús trajo en sus días de ministerio. Pero también habló de los misterios del reino. Y Él dijo que los misterios del reino eran para aquellos discípulos, para aquellos que tenían un acercamiento cada vez más íntimo con Él, de tal manera que como recompensa y agrado de nuestro Señor, Él explicaba esos misterios. También las parábolas son para ese tipo de creyentes, de que vencen obstáculos, vencen circunstancias y barreras y se acercan cada día más íntimamente a Él, de tal manera que el Señor les abre lo parabólico, lo enigmático y les explica el mensaje que está escondido en cada una de esas tipos de enseñanza. Ahora, asimismo, he podido ver yo por el Espíritu el significado de lo que es el éxodo de la iglesia. Y como recordará, o para hacerle mención, hemos hablado aproximadamente de 3 códigos, y el primero fue el éxodo de Israel y la protección familiar. Hablamos de cómo Dios protegió familiarmente a Israel el 14 de Nisán, la noche del 14 de Nisán, y explicamos cuál era el mensaje escondido y profético para nosotros de la iglesia de este tiempo. Luego hablamos también del éxodo de Israel y el código del servicio a Dios y la celebración, y que durante el mensaje de las plagas que Dios envió al faraón para que soltara a Israel, me llama la atención que 8 veces dice la Biblia que en boca de Moisés fue dicho: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y solo una vez era: deja ir a mi pueblo para que me haga fiesta en el desierto. De tal manera que 8 veces enfatiza la Escritura que algo que Dios espera es de que su pueblo le sirva voluntariamente, y que como consecuencia de ese servicio entonces va a tener celebración en su espíritu, en su alma, y por qué no decirlo, en su cuerpo, que se expresa a través de danzas y de alegría. Entonces, el servicio es vital, el servicio es de suma importancia para Dios, y es un código que está escondido en eso que mirábamos. Y por último, hablamos del éxodo de Israel y el código del estímulo financiero. Mire qué interesante, ¿verdad? Que nosotros en este país, pues, se ha recibido, las familias han recibido aproximadamente $1,200 por persona. Es decir, que si hay un matrimonio se reciben $2,400 más $500 por cada hijo. Eso solo Dios lo puede hacer. Aunque nosotros miramos que viene de parte de un sistema gubernamental,
Nosotros vemos a la luz de la palabra que eso mismo hizo Dios. Cuando aquel pueblo lo metió una noche en cuarentena para protegerlo de ese ángel destructor que vino a matar los primogénitos del faraón, y que solo las casas que estaban marcadas con la sangre de aquel cordero que se sacrificó, esas casas fueron, hermano, protegidas. Es decir, el ángel destructor no tocó ninguna de las familias que estaban detrás de esas puertas con esas marcas de la sangre del cordero. Entonces, una noche antes, la Biblia dice que Moisés recibe la revelación de parte de Dios para que ellos fueran a sus vecinos los egipcios y les pidieran plata, oro y vestidos, de tal manera que los egipcios se desprendieron de todas sus pertenencias valiosas y se las entregaron a los israelitas con tal de que salieran de Egipto, para que de esa manera cesaran las plagas. Note usted, un tiempo de peste, un tiempo de plagas, digámoslo así, un tiempo de pandemia, una noche de cuarentena, y salir bendecidos con oro, plata y vestidos. Entonces, a eso me refiero, y a eso le llamo el código del estímulo financiero. Y hemos dicho y creemos con todo el corazón de que Dios no te va a desamparar como iglesia, que Dios es tu proveedor, que Dios no está en recesión, que Dios no está en cuarentena, sino que Dios en medio de todo eso nos va a bendecir, te va a bendecir y te va a demostrar que Él es tu proveedor y no te va a desamparar. Bendito sea el Señor. Entonces, de manera que hemos venido tratando como eso, de decodificar el mensaje codificado del Éxodo. Esto es bien importante. A la luz de la palabra he venido viendo, hermano, ese proceso. Entonces, lo que queremos a través de esta enseñanza es poder entender proféticamente el tiempo en el que estamos. Uno, el proceso en el que vamos, ¿verdad?, experimentando, y ese proceso nos lleva a un punto, es decir, hacia dónde vamos y cuánto nos falta, hermano, para finalizar con ese proceso de ese éxodo. Ahora, quiero, hermano, ir paso a paso, porque pues hoy no tenemos una pantalla para enseñarle, ¿verdad?, versículos y conceptos de algunas palabras que voy a utilizar. Por eso quiero que me preste muy bien su atención para poderle explicar lo siguiente. Ahora, como el tema es el éxodo decodificado, necesito explicar qué significa la palabra decodificado. Entonces, en grandes rasgos, esta palabra significa dar una interpretación a un mensaje codificado. Oiga esto, decodificado. Decodificado significa dar una interpretación a un mensaje codificado. Algo que está codificado, algo que está oculto, se decodifica. Entonces, al decodificarlo, nosotros podemos interpretar el mensaje que está codificado. De tal manera que aquí podemos ver que esta palabra es una palabra que tiene un prefijo, que tiene también un sustantivo, que lleva un verbo y que también lleva un sufijo. Cuando hablo de la palabra decodificado, tenemos que aplicar esa etimología, ¿verdad?, que está compuesta, repito, de un prefijo, de un sustantivo, de un verbo y de un sufijo. Por ejemplo, en el prefijo de la palabra decodificado es las letras D, que utiliza para indicar algo que va de arriba hacia abajo, D. Luego el sustantivo es la palabra códex, que su sinónimo es registro o un código. Verbo sería la palabra facere, de ese término decodificado, que se traduce como hacer, y el sufijo sería sion, S-I-O-N, que se emplea para indicar una acción o un efecto. Esa es una etimología de la palabra. Eso es lo que nos deja ver que esa palabra es compuesta, hermanos, con estas raíces, con estas palabras que está poniendo pues el significado de cada una de las partes que conforman la palabra decodificado. Pero por regla significa eso: dar una interpretación a un mensaje que está codificado. Pero nadie puede dar un mensaje
que está codificado si no lo decodifica, si no lo abre, si no lo ordena, si no, hermano, descubre los códigos, los números que lleva implícito y entonces logra ordenar un significado, de tal manera que eso he estado tratando de hacer con ustedes durante estos días. Ahora, la base bíblica que me llamó mucho la atención para hablar del Éxodo fue Lucas capítulo 9, verso 30. Esta ha sido mi base hasta hoy, y dice ahí, nos habla de la historia de Jesús cuando está en el monte de la transfiguración y que se aparece a su lado Moisés y al otro lado Elías, pero la Biblia dice con qué propósito se aparecieron. Lucas 9:30 dice, y he aquí dos hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria hablaban de la partida de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Note usted que la Biblia dice que tanto Moisés, que ya había salido de la tierra por la vía de la muerte, y tanto Elías, que ya había salido también de la tierra por la vía de un arrebatamiento, ambos estaban hablando con Jesús acerca de su partida de Jerusalén. Decíamos que la versión Código Real no dice de su partida, sino que dice que estaban hablando con él acerca de su éxodo. Interesante, que la palabra griega que utiliza dice que estaban hablando acerca de su éxodo, que quiere decir de su salida. Entonces, esta palabra éxodo es la misma que en el hebreo utiliza el título del libro Éxodo que estamos usando para decodificar los códigos. Y esto me llama mucho la atención porque lo que decía es que todo éxodo, tanto el éxodo de Israel para salir de Egipto rumbo a la tierra prometida, como el éxodo de nuestro Señor Jesús para salir de la tierra, fue, hermano, revelado. Es decir, todo éxodo tiene una revelación, todo éxodo lleva un mensaje, todo éxodo lleva una explicación. Lo recibió Israel, lo recibió nuestro Señor Jesús y lo vamos a recibir nosotros a través de su palabra. De tal manera entonces de que en esa explicación es donde se revela el proceso, se revela el tipo de experiencia que se va a tener, se revela las cosas que se van a experimentar. Entonces, hoy quisiera hablar de otras cosas que están pendientes en todo esto de los códigos, ¿verdad? De ese éxodo. Pero antes quisiera explicarle otra cosa que es importante que la veamos, de que Israel es una figura muy fuerte, hermanos, que nos deja ver cómo es que se sale de un sistema. La Escritura dice que Israel pues fue esclavizado 400 años, eso dice la Biblia. Aunque la Escritura dice que vivieron los israelitas en Egipto 430 años. Eso significa que durante 30 años ellos fueron, por decirlo así, libres. Aunque no era una tierra propia, pero tenían cierta libertad. Tenían beneficios incluso los primeros 30 años. Pero después de ese periodo, cuando muere el faraón que conoció a José y surge otro faraón, entonces cambia, hermano, la condición para Israel y comienza una esclavitud que duró 400 años. Entonces la Biblia dice, por ejemplo, en Éxodo capítulo 1, verso 9, la idea de ese faraón nuevo que esclavizó a Israel. Dice que hablando con los líderes de su sistema, les dice, Éxodo 1:9, dice así, y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Mire qué interesante que el versículo 9 del Éxodo capítulo 1 dice que el faraón tenía temor por la multiplicación que estaban teniendo los israelitas. De tal manera que la intención era, comencemos a amargarles la vida, comencemos a presionarlos con trabajos duros, comencemos a poner capataces sobre ellos y verdugos para que les amarguen la vida.
no sea que se vayan de la tierra. Oiga esto, esta palabra que se vayan de la tierra, en otras versiones dice, no sea que salgan de la tierra, Éxodo. Otra versión dice, no sea que suban de la tierra, figura arrebatamiento. No sea que ya estén a punto de irse de este sistema, porque el Señor que les ha prometido que volverá por ellos, ya está a las puertas, ya está de pie, no está sentado a la diestra del Padre, sino que ya está a las puertas. La Biblia lo dice en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno me abre, yo entro y ceno con él y él conmigo. Jesús ya está a la puerta, hermano, para su retorno, de tal manera que la iglesia ya está a punto de salir de la tierra. Interesante todo esto. Interesante que en una cuarentena salió Israel de Egipto. Que estando desde su casa, mejor dicho, salieron. Ya no salieron para ocuparse en cuestiones laborales seculares, sino que de la casa, de sus propias casas, se dio el éxodo. Esto es bien importante, porque nosotros realmente no sabemos qué va a pasar, hermano. No sabemos si después de todo esto, de aquí nos va a levantar el Señor. Que desde nuestras casas quizás estemos y de ahí el Señor nos va a levantar. No sabemos. Pero esa ha sido nuestra esperanza, ¿no es cierto? Eso es lo que anhelamos nosotros, estar con el Señor. Ahora, me llama la atención entonces esto, porque la Biblia dice de que en Éxodo capítulo 12, verso 40, me llama la atención. Mire usted qué interesante el temor que tenía entonces el faraón, que se multiplicaran. Porque según la Biblia, solo 70 personas habían llegado a Egipto. Esto lo hablamos la semana anterior. Pero salieron, según la Escritura, 600,000 hombres. Eso dice Éxodo 12:37. Éxodo 12:37 dice, y partieron los hijos de Israel de Ramsés hacia Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. La Biblia dice en Éxodo 12:37 que salieron 600,000 hombres sin contar niños. Y solamente habían llegado 70 personas a Egipto. Se habían multiplicado. Pero como no se contaban ni los niños ni las mujeres, solo los hombres, y es más, de mayor de edad, es decir, tenían que tener 30 años para contabilizarlos, para hacer como un censo. Se podían censar los de 30 años, de tal manera que al salir 600,000 hombres, se refiere a los hombres que eran de 30 años, pero los menores no los contaron, ni los niños ni las mujeres. Siendo así que por eso los estudiosos dicen que aproximadamente el número de israelitas que salieron en la noche del 14 de Nisán fueron aproximadamente 3 millones de personas. Y habían llegado 70 y salieron 3 millones de personas. Quiero leerle otro pasaje que está en Éxodo 12:40. Éxodo 12:40 dice así: el tiempo que los hijos de Israel vivieron en Egipto fue de 430 años. Y sucedió que al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Esta es noche de vigilia para el Señor por haberlo sacado de la tierra de Egipto. Esta noche es para el Señor, para ser guardada por todos los hijos de Israel, por todas sus generaciones. Repito, salieron desde sus casas después de una cuarentena. Puede ser que para reunirnos con el Señor, puede ser que después de esta cuarentena entremos a una nueva etapa. Puede ser también que después de esta cuarentena la iglesia se vaya en un arrebatamiento. Las tres cosas son buenas noticias. Puede ser que después de esta cuarentena entremos a una mejor etapa, una nueva etapa. Puede ser que entremos a un avivamiento. Puede ser, hermano, que entremos al tiempo del arrebatamiento. Puede ser. Eso solo Dios sabrá. Entonces, viendo todas esas bases bíblicas, esas explicaciones, no podemos dejar de pensar, hermano, de que ahí hay un mensaje en el éxodo de Israel, en el éxodo de nuestro Señor Jesucristo,
Y ahora nosotros nos está tocando como iglesia escuchar esta palabra profética, hermano, en un parqueo. En un parqueo se puede imaginar. ¿Usted cree que no le agradará a Dios eso que usted se esté esforzando, que haya dejado la comodidad de su casa, hermano, y que haya decidido venir porque tiene necesidad de congregarse, porque tiene necesidad de adorar al Señor, porque quiere demostrar que a usted la cuarentena y las circunstancias no lo tienen encerrado ni amarrado, sino que usted quiere tener un encuentro con aquel que puede, hermano, darnos la libertad plena que tanto anhelamos? Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, hermano, yo quiero que por el amor de Dios usted considere estos mensajes que hemos estado hablando acerca del Éxodo. No olvide, el primero, su familia está bajo protección de parte de Dios. El segundo, como dije, hay que servirle al Señor con todo nuestro corazón y hay que celebrar que nos da la oportunidad y el privilegio. Y el tercero, de que el Señor tiene cuidado de todas tus necesidades y Él es tu proveedor. Él es el Padre bueno que sabe dar a tiempo lo que tú necesitas: el techo de tu casa, los alimentos para tu casa, el vestido para tu cuerpo. No te preocupes, estás bajo el cuidado de Dios. Entonces, ahora quiero entrar a otra parte de este Éxodo. Sería el cuarto código que estamos decodificando. De tal manera que veo algo interesante aquí, hermano, de lo que pasó también con Israel, que está pasando con nosotros y que va a pasar. Y es que hay un código, oiga esto, de sanidad integral. Que hay un código de sanidad divina integral para los creyentes en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor para siempre. Porque yo veo, según las Escrituras, en el éxodo de los israelitas, que se dio, oiga esto lo que le voy a decir, una sanidad masiva entre el pueblo, de tal manera que la Escritura dice que ninguno salió enfermo de Egipto para ir rumbo a su promesa. Mientras estemos en este peregrinaje, mientras tengamos claro cuál es nuestra meta, mientras sepamos, hermano, que hay una promesa de parte de Dios, mientras nosotros mantengamos la esperanza, nos mantengamos en fe, nos mantengamos fieles a Dios, de que vamos hacia un punto específico, hermano, en nuestro caminar, entonces Dios va a hacer la obra con nosotros y te va a dar esa sanidad para que nada, ninguna enfermedad te detenga en tu avance, en tu marcha, en tu peregrinaje, en tu caminar, en tu carrera hacia el encuentro con el bendito Señor Jesucristo. Entonces es interesante cuando yo veo todo esto de que hubo una sanidad masiva entre el pueblo de Dios, hermano, una sanidad masiva entre medio del pueblo de Dios. Eso es un avivamiento. Ese es un avivamiento. Un avivamiento donde se van a dar milagros y donde se van a dar sanidades, hermano, porque Dios quiere que el pueblo experimente esas facetas del proceso que Israel tuvo en su éxodo. Ahora, ¿cuál es la base que yo tengo para hablar de una sanidad para nosotros, así como los israelitas la recibieron? Quiero que venga conmigo al Salmo 105, 36. Salmo 105, 36 dice: hirió además a todos los primogénitos en su tierra, el principio de toda su fuerza. Esto es lo que dice que Dios hizo con los primogénitos del faraón. Hirió además a todos los primogénitos en su tierra, el principio de toda su fuerza. Verso 37. Y lo sacó con plata y oro. Ya lo vimos. Y sigue diciendo: y no hubo en sus tribus enfermo alguno. Oiga esto. Salmo 105, 37 dice: lo sacó con plata y oro y no hubo ningún enfermo entre sus tribus. Es decir, en todo Israel no hubo enfermo alguno. Hermano, déjeme decirlo así, es lógico, espiritualmente hablando, o lógicamente espiritual también,
Porque nadie iba a hacer las jornadas en el desierto para ir rumbo a la tierra prometida si habían enfermos. Es interesante esto. Se puede imaginar, nadie enfermo puede tener esas 11 jornadas que originalmente eran, 11 jornadas desde Egipto hasta la tierra prometida. Por la desobediencia se volvieron 40 años, pero originalmente eran 11 jornadas para poder llegar a su promesa. ¿Qué son jornadas? Bueno, ¿sabe lo que es una jornada? Que ellos decidían levantarse, por decirlo así, a las 6 de la mañana y comenzar a peregrinar. Y solo detenerse para comer y descansar unos minutos y seguir la jornada. La jornada se terminaba hasta el anochecer. Desde la mañana hasta el anochecer, donde acampaban para dormir toda la noche y continuar a la siguiente mañana. Esa era una jornada. Eso significa, por decirlo así, que durante 11 días iban ellos a peregrinar para llegar a su promesa. ¿Quién puede avanzar enfermo? No solamente el enfermo no puede avanzar, sino también su propia familia por venirlo cuidando. De tal manera que el Señor, para que no hubiese ningún tipo de obstáculo en sus jornadas, sanó a los que estaban enfermos. Y note usted, si no iban a haber enfermos, si eran esclavos de trabajos rigurosos, de trabajos pesados, que les amargaban su vida, que tenían problemas en el alma, que tenían problemas en su cuerpo, que sus cuerpos estaban cansados, estaban heridos, estaban golpeados, porque eran esclavos de todos los días. Hermano, habían estragos en el cuerpo, habían estragos en el alma, había gente que sí, ciertamente estaba enferma, pero Dios los sanó en una noche. Esto es importante, mis amados hermanos. Por eso, si el problema de algunos de ustedes es que batallan con una enfermedad, en el código que estamos viendo, puedo ver de que Dios te va a sanar. Si hay alguno que está batallando con algún problema en su alma, en este código puedo ver de que Dios te va a sanar. ¿Por qué? Porque la sanidad que el Señor les dio es integral. Es para el espíritu, es para el alma y es para el cuerpo. Dios les sanó el ser tripartito. Porque nadie avanza con enfermedad física. Dios le sanó, hermano, en la parte de su alma, emociones, mente y alma afectada, porque nadie avanza con problemas emocionales. Dios lo sanó en el espíritu, aquel espíritu enfermo, debilitado. ¿Por qué? Porque nadie avanza con un espíritu debilitado. De tal manera que la sanidad fue integral. La sanidad es un código que está escondido para aquellos que están ya en la lista de los que van a experimentar el último éxodo de aquí de la tierra. Israel es el primer éxodo, nuestro Señor Jesús el segundo éxodo, y la iglesia tendrá el último, el tercer, el último éxodo. Ya no habrá otro éxodo después de la iglesia. Nosotros venimos a cerrar el ciclo de los éxodos. Por eso usted no se lo puede perder, mi hermano. Y por eso usted tiene que levantarse en el nombre de Jesús. Usted tiene que creer de que para el Señor no hay nada imposible, que Él lo puede sanar esta noche si Él quiere. Y si usted tiene fe, Él puede hacer algo esta noche en su vida, que Él puede sanar las heridas de nuestra alma, Él puede sanar nuestras emociones, Él puede, hermano, liberar nuestras mentalidades, Él puede traer una liberación mental para que tú puedas avanzar hacia la meta de tu llamamiento en Cristo Jesús. Es impresionante ver esto. Entonces, ahora, mire cómo comenzó el proceso de esa sanidad masiva. La Biblia dice que las instrucciones que recibieron, por eso le vengo diciendo que cada éxodo tiene instrucciones y tiene revelación. De tal manera que cuando se llega a la faceta del código de la sanidad, también Dios explicó qué es lo que hay que hacer. De tal manera que hay instrucciones para el pueblo de Israel y fueron, oiga esto, que ellos tenían que comer el cordero que habían sacrificado, pero me llama la atención de que no lo estaban comiendo, ¿cómo explicarlo? O mejor dicho, la forma como lo comieron, ese cordero,
fue única. Nunca más se vuelve a hablar de esa misma forma de cómo se comió el cordero. Es decir, porque note usted lo que dice aquí. Aquí está la revelación para recibir la sanidad. Éxodo 12:8 dice, Éxodo 12:8, y comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Verso 9. No comeréis nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego. Oiga esto. Tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Y no dejaréis nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemaréis en el fuego. ¡Guau! Esto es importantísimo. Esto es importantísimo. Y es la única vez que se da esta instrucción. Es más, nunca más se vuelve a hablar de esta instrucción. Nunca más en todo el Antiguo Testamento se volvió a hablar de esta instrucción. Es más, se pusieron condiciones. A partir de aquí, en el futuro de ellos, Dios puso condiciones y no se podían comer todo. De tal manera que cuando ellos volvieron a repetir, digámoslo así, la Pascua, aún para dar ofrenda de corderos, las instrucciones dice que no podían comerse la grosura, que no podían comerse las piernas, que no podían comerse el pecho del cordero que le pertenecía al sacerdote. De tal manera que las familias solo esa vez pudieron comerse todo el cordero completamente. Note esto: no te comeréis de él nada crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego. Y mire lo que hay que comer. Te vas a comer su cabeza, te vas a comer sus patas y sus entrañas, y no dejaréis nada de él para la mañana. Esto es impresionante, hermano. ¿Qué hay en la cabeza, hermano? ¿Aló? ¿Ah? No, pero hablemos literalmente. ¿Qué hay en la cabeza de un corderito? Cerebro, ojos, orejas, nariz. Y el Señor dijo: cómanselo todo, cómanselo todo. Las patas, cómanselas todas. Y todas las entrañas, corazón, hígado, riñones, todo se lo van a comer asado. Oh, Dios bendito. Esto es maravilloso. Porque ese cordero era prototipo de Cristo. De tal manera que cuando nosotros vemos que la razón por qué el Señor mandó a comerse todo era porque Dios iba a dar una sanidad integral. Comerse el cordero todo significaba que vas a sanar en el espíritu, que va a sanar en el alma y que va a sanar en el cuerpo. Eso es el todo de nosotros. Dios no solo te va a sanar en el cuerpo, hermano, porque cuando Dios solo sana a la gente en el cuerpo, muchas veces la gente no valora ese milagro en su vida. Y mira usted que aquí el Señor está diciendo: cómanselo todo porque la sanidad es integral. Y fíjese que estaba leyendo a un personaje que me llamó la atención, y creo que hace muchos años yo toqué de eso. Este hombre es un ministro, se llama John Miller. Él es de profesión, él es un terapista. Trabaja, hermano, en esas funciones terapéuticas también, pero él es un ministro. Y entonces él menciona que hace muchos años en Europa, muchos años atrás, estamos hablando como de unos quizás 90 años y más quizás, se comenzó una práctica, y era de que la gente se estaba sanando en Europa. ¿Se acuerda que yo prediqué de eso hace muchos años? Donde agarraban a un corderito recién nacido, y entonces tomaban partes de su cuerpo, de sus entrañas, y de ahí extraían células madres.
que luego la procesaban y entonces se las inyectaban a las personas que padecían de algunas enfermedades. Y entonces dice que en Europa se empezó a dar una sanidad muy fuerte, que Estados Unidos no permitió que entrara esa técnica aquí porque eso iba a afectar el comercio de la medicina en Estados Unidos. Entonces bloquearon. De tal manera de que ellos descubrieron que el cordero recién nacido, sus células, tienen, hermano amado, el poder curativo para las enfermedades con las que combate el día de hoy el ser humano. Y entonces ahora vemos la razón por qué el Señor pone simbólicamente un corderito para que se lo comieran esa noche, asado todo, no dejen nada. Y si queda algo, mañana hay que ponerlo en un holocausto, lo tienen que poner al fuego para que se haga ceniza, se lo tienen que comer todo. Cómete los ojos para que tengas una buena visión o sanidad en tus ojos, cómete el cerebro para que sane tu mente, cómete el corazón para que tengas compasión y misericordia, cómete las patas para que puedas avanzar, hermano, como becerrito de la manada. El cordero. Y si alguien quisiera investigar, investigue las propiedades del cordero recién nacido. ¿Cómo puede traer beneficio de salud? Pero pues aquí no se permite, porque esto derrumbaría el mercado de la medicina. Entonces tenemos que creer con todo nuestro corazón de que si nos comemos el cordero todito, va a haber sanidad para nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, esto es impresionante, porque entonces quiero llevarlo para poder avanzar, que esto fue la promesa que hizo el Señor 700 años antes del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hubo un hombre de Dios que tuvo la visión de lo que era el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. 700 años antes de que Jesús muriera en la cruz del Calvario, viene el profeta Isaías y habla del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y ahí está revelado la sanidad integral para el creyente, para la iglesia del Éxodo. Como que Isaías entendió, bueno, se comieron en aquel Éxodo todo el cordero. Todo, porque comérselo todo representaba que nadie iba a salir enfermo. Imagínese, hermano, cómo sería la vida de esos israelitas viviendo todos los días con el temor del verdugo, con el temor de los capataces, con el temor del faraón, de saber que mañana no sabían ellos si iban a quedar muertos mientras hacían barro y paja con sus pies para la ciudad de Ramsés y Pitón. No sabían si les iban a dar de latigazos para ponerlos a trabajar más rápido. No sabían si iban a caer, hermano, iban a tener un colapso porque iban a quedar sin fuerza. Vivían traumatizados, vivían con temor, sus emociones estaban dañadas, su mente estaba estropeada, vivían, hermano, amargados, vivían con resentimientos, vivían, hermano, con todos los sentimientos habidos y por haber, trastocados por el estilo de vida. Amén. ¿Quién puede avanzar así en la vida? ¿Qué hombre desanimado, deprimido, qué mujer con depresión puede avanzar en la vida? Y que les llegue el momento de que esa noche van a ser sanados para poder tener sus jornadas sin tropiezo. Por eso he dicho yo que la película de los 10 mandamientos con, ¿cómo se llama el artista? Charlton Heston. Charlton Heston se equivocó, porque en la película que él hizo de los 10 mandamientos, ahí se mira que va gente con muletas, hermano. Otros lo llevan, hermano, en carretilla. A otros a puras penas van caminando. Eso no es verdad. La Biblia dice que fueron sanados todos, que no hubo ningún enfermo entre medio de las tribus. Yes. Yo tengo que predicar esto, hermano, para aumentar su fe.
Yo tengo que predicarle a usted que Cristo puede sanar, que Cristo tiene poder para hacer milagros, que Cristo puede levantarlo. Yo tengo que predicarle a usted, aunque la gente, hermano, dude y aunque la gente nos critique. Pero yo no puedo aceptar eso, perdón, yo no puedo aceptar que algunos van a nacer para morir enfermos. No, Señor. Porque si le preguntamos a uno, hermano, ¿usted se quiere morir? No. A ver, dígame amén el que se quiera morir y lo enterramos parado. Ninguno. Si escrito está, porque yo no quiero la muerte del que muere, yo quiero recibir vida. Yo les he dado la vida. Si el que murió se llama Jesús, Él voluntariamente dio su vida para que usted la tenga y la tenga en abundancia. Gracias, papá. Entonces, aquí está interesante todo esto. Porque dice Isaías entonces de Jesús: fue despreciado, Isaías 53:3, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, oiga esto, leámoslo, lo que dice Isaías de nuestro Señor Jesús, y veámoslo también en la figura del corderito que tenían que comérselo todo. Verso 4 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Isaías lo profetiza 700 años de que esto aconteciera, e Isaías está diciendo: por esas heridas que todavía no ha recibido, que falta que pasen 700 años, que tiene que nacer en Belén, que tiene que crecer, llegar a los 30 años, ministrar 3 años y medio, ir a la cruz y morir y ser golpeado, sacrificado. Ya estamos sanados por Él, aunque Él no haya ido a la cruz todavía. Isaías está diciendo: por sus heridas ya fuimos sanados. Entonces no es vamos a ser sanados, sino que ya somos sanados. Por eso el que esté enfermo diga: ya estoy sano, ya estoy sano, ya estoy sano en el nombre de Jesús. Ese es el código de las cosas que Dios va a hacer en este tiempo. Si la cuarentena no nos mató, aleluya, las enfermedades están sentenciadas, porque por sus heridas ya fuimos sanados. Oiga esto, hermano. Entonces, aquí estamos viendo lo que Isaías dice de la sanidad integral. Ahora, aquí hay que detenerse también en algo muy importante. Y es que Dios puede hacer 2 cosas. Una de ellas es que Dios puede hacer milagros. Y los milagros son instantáneos. El milagro comienza hoy y hoy lo termina el Señor en tu vida. En cambio, la sanidad es progresiva. Toma tiempo, puede ser un proceso la sanidad. Y partiendo de ahí nosotros podemos ver entonces que la sanidad tripartita es progresiva. Y que va a llegar de primero la sanidad a la parte que Dios mira que es necesario sanarla, porque de ahí depende la condición de otras partes del ser tripartito. Por ejemplo, ahora ya podemos hablar con libertad de las enfermedades psicosomáticas, ¿verdad? Ya ahorita ya no es una teoría, ahorita ya es comprobado que el 90% y un poquito más de las enfermedades que el ser humano tiene vienen de la condición de su alma. Eso significa que si su alma está afectada, esto repercute en el cuerpo tarde o temprano. El cuerpo no va a soportar, hermano, la realidad de vivir en el ser alma situaciones de carácter emocional.
Es decir, emociones trastocadas, emociones envenenadas, emociones intoxicadas, etc. Si las emociones están dañadas, tarde o temprano el cuerpo va a colapsar. Aún en el mundo se maneja un dicho que tiene cierta razón: no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Tarde o temprano el cuerpo no va a aguantar. Entonces, muchas veces la persona está enferma en el cuerpo y lo que quiere es sanarse de su cuerpo ya. Pero Dios dice: no, te voy a sanar primero tu alma. Porque es el alma la que te ha provocado la enfermedad. Oiga esto, hermano. Oiga esto. Entonces, esto es importante de lo que estamos hablando. Porque mientras Dios nos sana un cuerpo, oiga esto, mientras Dios nos sana un cuerpo que está necesitado, es porque está purificando un alma. Mientras Dios nos sana el cuerpo, es porque está trabajando en el alma. Para que si el alma se sana, entonces después viene el milagro en el cuerpo. Entonces el milagro en el cuerpo puede ser instantáneo, pero el trabajo de la sanidad del alma puede ser progresiva. Y es posible que si te sana también de tu alma, tu espíritu también alcance una fortaleza y ya no sea un espíritu débil. Entonces aquí tenemos que pensar, hermano, de que este tipo de sanidad tenemos que empezar a examinar nuestra vida y decirle al Señor: Señor, sí necesito una sanidad para mi alma. Y si usted está bien del alma, bueno, entonces para su cuerpo, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde tomo yo de que hay sanidad integral? Quiero que venga nuevamente a Isaías. Ya se me fue el tiempo, pero tengo que terminar diciendo esto. Isaías 53:4. Isaías 53:4 dice en esta primer parte: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. ¿Sabe que cuando nosotros vemos la palabra enfermedad, es una palabra que se escribe Sholi, C-H-O-L-I-Y, Sholi, numeral de referencia 2483. Entonces dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Y esta palabra significa malestares físicos, internos o externos. Es decir, que cuando dice Él llevó nuestro Sholi, está diciendo: Él pagó el precio para sanarnos de enfermedades físicas. No importa qué enfermedad, Él nos sana, Él ya pagó el precio. Pero luego dice, siempre en la segunda parte del versículo 4, siempre de Isaías 53:4 dice: pero también cargó con nuestros dolores. Ahí la palabra dolor es makobi, palabra 43:41. ¿Y qué quiere decir makobi? Dolores mentales, dolores emocionales, tanto como desánimos, depresiones, cansancio, ansiedad, estrés. Entonces, solo Isaías 53:4 dice: Él llevó nuestras enfermedades físicas y llevó nuestros dolores, males en el alma. Entonces ahí estamos hablando que sana el cuerpo, que sana el alma. Pero también Isaías 53:5 dice: mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Aquí la palabra iniquidad es abón o eibon, como dicen en inglés, ¿verdad? Y esa palabra es iniquidad, perversidad y un mal en el espíritu humano. Entonces quiere decir que Isaías 53, Isaías profetiza de la sanidad integral que se recibe en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, al comerse todo el cordero, todo, sin dejar nada. Entonces, ahí hay una sanidad completa, hermanos. Y por último, cierra Isaías diciendo: y por sus heridas hemos sido sanados. Y la palabra sanados es Rafa. Y la palabra Rafa significa el Dios
que sana completamente toda dolencia. Bendito sea Dios. Dele palmas al Señor de la gloria. Entonces Dios nos va a sanar. Estamos leyendo que hay un código que se está decodificando y que Dios te está diciendo: te voy a sanar en cualquier parte de tu ser integral. Si tu problema es en el espíritu, te lo voy a sanar, dice el Señor. Si tu problema es en el alma, te lo voy a sanar. Si tu problema es en el cuerpo, te lo voy a sanar, dice el Señor. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que creer. No podemos menospreciar lo que ya el Señor hizo y nos dejó y nos sigue diciendo. No podemos desechar, no podemos continuar, hermano, batallando que pobrecito yo, ¿verdad? Nadie me ayuda. No voy a salir de esta. Ya, hermano, deberíamos de estar tomando por la fe esa promesa y hacerla nuestra. ¿Cuántos necesitan sanarse? A ver, quiero ver esas luces apagarse y encenderse. ¿Cuántos necesitan sanarse en el nombre de Jesús? En cualquier parte de nuestro ser integral. Si alguien, debilidad espiritual, ya no siente la presencia de Dios, ya no siente adorar, ya no siente cantar, ya no siente inspiración a leer la palabra, se siente, hermano, con un espíritu débil, pues Dios te puede sanar en el nombre de Jesús. Tal vez su cuerpo no tenga problema, pero su alma sigue batallando con los mismos resentimientos de hace 40 años. Y ya el Señor ya viene. Ya no puede decir usted, es que esto ha sido demasiado duro. Pero si el Señor dice que te comas todo el cordero, todo, para ser sanado. Yo no creo que el Señor preserve su vida para que sufra. Aunque le digo algo, sí hay gente que Dios la preserva para sufrir. Sí hay gente que Dios la puede preservar para sufrir, para que pague todo lo mal que ha hecho. Sí. Pero a usted y a mí, si Dios lo quiere sanar, es para preservarlo hasta su venida saludablemente y que usted disfrute la vida de abundancia que Él nos vino a dar. Porque entonces no tendría sentido que Él diga: yo vine para darles vida y vida en abundancia. ¿Quién puede vivir una vida de abundancia si está enfermo? Aunque tenga. Y el Señor no habló de lo material, Él habló de tener abundancia, de paz, de gozo, de unidad, de amor, de misericordia, de perseverancia, de fe, de alegría, de creatividad, de disposición, de excelencia, abundancia de todo eso, abundancia intelectual, abundancia emocional. El Señor vino para dar vida en abundancia. Y entonces, si el Señor te quiere dar vida en abundancia, te quiere sanar para que disfrutes la vida en abundancia, y Él te quiere preservar sano hasta la venida del Señor. Porque yo veo en la Biblia un personaje llamado Caín, que cuando el Señor lo vio, presentaron sus ofrendas Abel y Caín. Termino con esto. Pero no se agradó de la ofrenda de Caín. Entonces dice que Caín se enojó y Dios le habló y le dijo: Caín, ¿por qué estás enojado y por qué ha demudado tu semblante? Y le dijo: mira, el pecado está a la puerta, pero tú puedes dominarlo. Le advirtió el Señor de su resentimiento que tenía, de su problema en el alma, y le dijo: el pecado está a la puerta, pero tú puedes dominarlo. Sin embargo, le dijo a su hermano: vamos al campo, y dice que lo mató. Y de ahí le preguntó Dios: ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso soy yo el guarda de mi hermano? Y le dijo Dios: las sangres de tu hermano claman a mí desde la tierra. Y usted conoce toda la historia. Cuando le dijo: ahora grande es mi castigo, me echarás de la tierra, seré vagabundo y errante, y todo el que me encuentre me querrá matar. Y Dios le dijo: ninguno te va a matar. Voy a poner una señal en la frente de Caín para que todo aquel que te mire no te mate. ¿Por qué? Porque entonces Dios lo quería preservar para que sufriera y pagara todo lo que había hecho.
no había matado a un solo hombre, mató a toda la descendencia que venía de Abel. Por eso el original dice: las sangres de tu hermano, la descendencia de tu hermano clama a mí en la tierra. Mataste a toda su generación. Mataste a sus hijos, a los hijos de sus hijos, a sus nietos, bisnietos, tataranietos. Mataste toda la descendencia de Abel. Ahora te voy a marcar para que nadie te mate, porque te voy a preservar para que sufras lo que has hecho, que pagues lo que has pagado, lo que has hecho a Caín. Pero a usted y a mí no. El Señor nos sana para preservarnos con sanidad y disfrutar la vida de abundancia. Así es que, en el nombre de Jesús, este es el código de esta noche. No importa el nombre de la enfermedad, no importa el diagnóstico médico. Si tú puedes creer ahí donde estás, si te han dado una palabra negativa, si te han dado, hermano, una mala noticia, si te han dicho que tienes un problema de esto y de lo otro y que va a empeorar, en el nombre de Jesús lo rechazamos. Padre, yo vengo poniendo delante de ti, Señor, a mis hermanos, a cada uno de ellos, Señor, aquellos que han estado experimentando molestias, que les han dado algún diagnóstico médico negativo, Señor, aquellos que les han hablado de una enfermedad, aquellos que les han dicho incluso que es hereditario, aquellos que les han dicho que su problema no tiene respuesta, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos que el Cordero lo hemos comido, Señor, todo lo hemos comido, y que ahora viene el milagro poderoso de Dios. Y Ramamay, Kirarabaso, Kotomay, desarraigamos toda enfermedad en el nombre de Jesús de Nazaret y declaramos el milagro de la sanidad divina en el espíritu, en el alma y en el cuerpo de tu pueblo. Me declaro sano, declárese sano. Me declaro sano, declaro sanidad divina en mi ser integral. Me declaro fuerte en el espíritu, me declaro sano y libre en mi alma. Me declaro restaurado en mi mente, en mis pensamientos. Me declaro huesos fuertes, nervios fuertes, tendones fuertes. Oh, sí, en el nombre de Jesús, todos los sistemas. Oh, el sistema pulmonar, el sistema digestivo, el sistema sanguíneo, el sistema óseo, el sistema nervioso, el sistema muscular, toda nuestra anatomía, Padre, que recibe el poder de la sanidad divina, lo declaro en el nombre de Jesús. Declaro tu casa y mi casa en procesos de liberación, en procesos de milagros, en procesos de sanidad, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Bendecimos a tu pueblo, Señor. Lo enviamos con paz y con bendición a sus casas. Amén.